palabra del Nuevo Testamento que se encuentra en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 3. El año pasado le hice un regalo a mi marido y bueno, esta semana lo tomé de la biblioteca y bueno, compartimos el regalo. Le regalé una Reina Valera el año pasado al pastor, así que él la usa poco, está re nuevita, pero esta mañana me sirve porque tiene letra grande, ¿sí? Dice el capítulo 3 de Segunda de Corintios, está titulado Ministros del Nuevo Pacto. Pero yo le puse, aparte de Ministros del Nuevo Pacto, que es el título de la Reina Valera, le coloqué Somos transformados por su gloria, que es el último versículo que vamos a leer, porque en verdad si hay algo que nos transforma es la palabra del Señor. Dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Pues si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más lo glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto en el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Cuántos cantaron esta canción? Transformados hoy a la misma imagen de nuestro Señor. Era muy vieja la canción y a mí en esta semana no se me olvidaba. El verso 1, capítulo 3, verso 1, vamos a empezar a acotar un poquitito todo este capítulo, que es extenso, pero tiene varias cosas interesantes. El verso 1 dice que había días de falsos ministerios, y estos falsos ministerios, estos falsos ministros, están más adelante en el capítulo 11, diciendo así lo siguiente:
porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño que también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, como había falsos ministros, había falsos maestros, en esos días, ¿qué cosa? Recién arrancó la iglesia y no terminó de arrancar, que ya empezaron las falsedades, ¿no? Cuánto más en estos días, ¿no? Que ya pasaron más de 2000 años, y cuánto más en estos días. Pero del comienzo hubo personas que estaban enseñando cosas que no estaban conforme a la doctrina apostólica. Por esta causa, que dice que se empezaron a pedir cartas de recomendación. Estaban pidiendo al mismo apóstol Pablo, le habían pedido una carta de recomendación. Entonces el apóstol dice estas palabras, dice: ustedes son mis cartas. Pero yo me ponía acá en el bosquejo, hoy tenemos días de falsas doctrinas, tenemos días de falsos maestros, falsas ideologías, ¿no es cierto?, que nos están enseñando por medio de los medios masivos, allí de tanto la televisión como por internet. Y está lleno, se ha llenado la tierra la palabra del Señor, pero también se está llenando de falsas doctrinas. Y Pablo tuvo un ministerio tremendo. Hoy me anoté la cantidad de cosas que había hecho el apóstol Pablo, y pudo decir, él sí podía decir: ustedes son realmente mi recomendación. ¿Quién me puede recomendar a mí? ¿Una carta hecha por una persona? No, realmente él lo podía recomendar el ministerio abundante que había tenido en Cristo. Vemos que hubo sanidades, por ejemplo, como de un cojo de nacimiento, ni siquiera de cuando había sido joven, alguien que no había caminado en toda su vida. Dice que Dios lo sanó a través de la vida de Pablo. Vemos que hubo ministerio también de liberación, hubo ministerio de una resurrección de un muerto, cuando estaba allí ese que se cayó, ese que dice que Pablo disertaba tan largo, y esta persona se había sentado al borde de una ventana, que de repente se durmió, como yo, como Marcela, que de vez en cuando se duerme. Ese me hace acordar a mí, gracias a Dios no me caí por una ventana, pero este se cayó 3 pisos, si no me equivoco, dice la Escritura, pero vino Pablo y en el nombre del Señor lo levantó y Dios le devolvió la vida. O sea que realmente el ministerio de Pablo era tremendo. Dice que una víbora en el libro de los Hechos lo mordió. Estaban esperando que cayera muerto. Sin embargo, se sacudió así la víbora y siguió caminando. Y antes que termine el capítulo del libro de Hechos, nos habla que sanó al papá de un hombre importante de allí, de la isla. Todos esos y muchos más que yo no anoté en esta mañana, pero realmente Dios había hecho cosas grandiosas a través de la vida de este apóstol. Entonces él pudo decirles: realmente ustedes son esas cartas que van a ser leídas. Nosotros muchas veces usamos esta palabra, somos las cartas leídas, y el mundo nos lee. El cristiano que está al lado nuestro nos leen todo, nos leen lo bueno, nos leen lo malo, pero que Dios quite realmente los velos y puedan ver lo bueno que ha hecho el Señor en nuestras vidas. Amén. Pero verlo, lo ven, somos vistos. Cuando saben que somos creyentes, ¿cómo somos? Somos mirados, ahí pasa el creyente. Bueno, la gente nos mira a diario, así que Dios nos ayude. Dice: son mis cartas de recomendación, aquellos que habían sido convertidos. El verso 3 habla del verso 3 al 5. Algo más que me pareció importante destacar. Dice que eran ministros competentes. Dice: no que seamos competentes, dice el verso 5, por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Ellos eran obreros aprobados, eran ministros que el Señor había aprobado. Así que este versículo me hizo pensar en nosotros como creyentes, ¿vio? Que de repente nos sentimos súper experimentados, algunos, ¿no? Algunos se sienten: qué experimentado que soy yo para ministrar las cosas de Dios. Otros se sienten que no pueden hacer nada. Entonces los tenemos ahí quietos en la iglesia, siempre estamos pidiendo que hagan algo para Dios, que hagan, aparte de lavar el piso, de lo cual damos gloria al Señor, pero queremos siempre que hagan algo más.
y algunos se sienten que no pueden servir al Señor. Pero yo destaco que tanto los unos, los que dicen que están experimentados, como los que no están experimentados, a todos nos ha rescatado el Señor. Así que esta palabra nos dice, porque de algo nos sacó. ¿Quién puede decir, yo estoy acá, el Señor no me tuvo que perdonar nada? Ninguno. En mayor o en menor grado, todos somos pecadores. Todos algo el Señor nos tuvo que limpiar, y gloria a Dios que estamos sentados en esta mañana en un sitio como este. Pero el Señor nos declara competentes, así que dale las gracias al Señor. Levanta tu mano en esta mañana. Todos podemos decir, gracias Señor, porque soy un siervo competente. Realmente vos me haces apto para servir en tu reino. Y no es por mis méritos, no es por mi capacidad humana, sino porque realmente el Señor me hace apto, el Señor me hace capaz para ministrar y estar sirviendo en su casa. ¿Ven? Qué lindo esto, que Él nos pueda usar a través del Espíritu Santo. Y si nos usa, dice ahí, siervos inútiles somos. Aún eso dice la palabra. Para los que se creen que, wow, dice, esto lo hice yo. Y cuando lo creemos, el Señor le dice, no, vos sos el siervo inútil. El que te hizo útil, ¿por qué? Porque el que lo hizo útil fue el Señor, nada más que por eso, por esa causa. El verso 6 habla de un nuevo pacto en la sangre. Fíjense que en esta mañana precisamente vamos a participar una vez más de los símbolos del pan, del símbolo del vino, y cuando se ora se lee también la palabra del apóstol Pablo, que dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre, dijo el Señor, ¿no? Entonces oramos por ese vino que nos hace recordar el pacto, esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Entonces le tenía que recordar el apóstol Pablo esta palabra, que había un pacto nuevo, y que a los corintios, ni siquiera es a los hebreos, pero se tiene que recordar que precisamente había un pacto que se había terminado, que había caducado, y era el pacto de la ley. Ya no están ustedes en el tiempo de la ley, ese tiempo ya acabó, ahora hay un nuevo pacto, y es el pacto mediante la sangre de la vida de Jesucristo. Entonces, este pacto de la ley dice que se le llama un ministerio de condenación y de muerte. Dice que el hombre no pudo cumplir con los requerimientos, entonces se le llamó de esta forma, el ministerio de la muerte, el ministerio de la condenación. Y ahora estamos en la dispensación ¿de qué? De la gracia. Ahora, dice acá, la letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Y qué versículo, querido hermano, que está bueno aclararlo, ya que muchas veces se ha usado mal este versículo? La letra mata, el espíritu vivifica. La letra mata, no estudio la palabra, no vengo al discipulado, ¿para qué voy a venir? La letra mataba. Y tristemente lo que mata muchas veces es la ignorancia a la escritura, porque el libro de Oseas dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Así que mientras tengamos tiempo, lo que tenemos que hacer es estudiar, estudiar y estudiar la palabra del Señor. Yo tengo la clara, una buena, yo recomiendo esta y hay otras más. Yo recomiendo la Reina Valera 1960. Hay muchas más para recomendar y hay otras que no son para recomendar porque las están traduciendo ya con unos cuantos horrores, no errores, horrores doctrinales, ¿no es cierto? Pero tenemos que estudiar a diario la palabra. Así que así nos libramos de los herejes. Cuando los herejes vienen a decirnos algo que está en contra de la palabra, ya podemos saber que no era así y no lo dejamos entrar a nuestro corazón, ¿sí? Entonces, después vemos el verso 7, 8 y 9, que entonces decía, la letra mata y el espíritu vivifica. Casi me olvidé de terminarlo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino a dar vida a nuestro espíritu cuando estaba muerto, ¿sí? Eso es lo que quiere decir la letra, la ley, refiriéndose a la ley, esa no dio vida, pero el Espíritu Santo sí dio vida, que no significa que no tengamos que cumplir con los 10 mandamientos, eso es otra cosa. Lo que no tenemos que cumplir en este día son con los rituales. Había mucho sistema de rituales en el Antiguo Testamento que ya no tiene requerimiento en el Nuevo Pacto. Pero los 10 mandamientos que fueron la ley, al día de hoy los tenemos que cumplir. Porque ahí dice, cuando se le reveló el Señor,
quizás me estoy adelantando un poquito a otro punto, pero me viene al corazón cuando Dios le habla a Moisés y se le presenta y le dice, yo soy tu Dios que te saqué de tierra de Egipto. Él empieza a decir, a relatar, bueno, yo te saqué, como nos recuerda el Señor a nosotros, no nos sacó de Egipto, pero nos sacó del Egipto espiritual, nos sacó de la vida de pecado. Bueno, ahora más, hijito, ¿qué hacemos? De ahora en más, esto y esto. Y así le dio el decálogo y muchos consejos más que encontramos en el Antiguo Testamento. Pero hay una palabra que me llamó mucho la atención, por eso le pedí a mi hermana Débora, a todo el grupo, a veces nombra la que está más adelante, pero en realidad fue todo el grupo, y me quedé re feliz porque salió re linda. Yo la venía escuchando con la versión de internet, y bueno, y la escuché la verdad en otra iglesia. Y en otra iglesia cuando fui digo, qué canción de media difícil. Y sinceramente, gloria al Señor, a Dios la gloria, salió divina, Así que salió divina, gloria a Dios. Bueno, pero esta canción hablaba de la gloria del Señor. Y eso es un punto más que yo puse, no es el punto central. Pero yo veo que también habla en muchos puntos, 2 Corintios, se fijó todas las veces que lo repite, dice que fue un ministerio de gloria. Fue un ministerio de gloria. Fue un ministerio de gloria el de la ley, y es un ministerio de gloria, aún más gloria, el ministerio de la gracia. Entonces, fue un ministerio con gloria el de Moisés, tanto que se puso un velo porque estuvo 40 días subido al monte. Dios lo llamó, le dijo, Moisés, vení, solamente a Moisés llamó, y estuvo 40 días delante de la presencia del Señor. Y me puse a leer de nuevo, obviamente, el pasaje porque ya casi lo había olvidado, pero la cara no la vio. Dice que el Señor se dio vuelta, le dijo, te voy a permitir ver mi espalda. ¿Sabe cómo bajó después de 40 días? Con un rostro, solamente de Moisés se dice esto, con un rostro que resplandecía. Dice que le salía un brillo de la cara de este hombre de Dios. Tal fue el brillo que se tuvo que poner un velo. Hoy no le traje figurita, la vez pasada parecía una lección de escuelita dominical, ¿no? Hoy traje nada más que la palabra. Estaba Moisés con el velo, pero no me detuve buscando. Pero dice que se puso ahí como un velo, parece ser que era de la época, también que algunos se lo ponían, para que los hijos de Israel no fijaran la vista allí. Y cuando iba nuevamente a la presencia de Dios, porque no fuera, parece ser solamente ese día, sino que volvió, antes de que se hiciera el tabernáculo, dice que volvió a la tienda de reunión, y ahí Moisés se sacaba nuevamente el velo, y estaba sin velo delante de la presencia del Señor. Así que mientras estaba ahí en el banco, a mí me gusta buscar al Señor, alabar, por supuesto, porque tengo que alabar juntamente con los que dirigen, pero me gusta porque siempre estoy en el banco, algún poquitito más el Señor me hace ver. Dice, y ustedes también, a cara descubierta termina hablando el pasaje. Moisés llegó a la presencia de Dios como a cara descubierta, y el Señor, ¿cómo salía de la presencia del Señor? Con un rostro iluminado. Pero esa gloria dice que iba a desaparecer. Por eso dice que fue con gloria, y este ministerio es con más gloria. Dice que recibió una gloria que tenía que desaparecer. Anoté algunos versículos que hablan de la gloria, de que nos tenemos que gloriar. Por ejemplo, Gálatas 6:14 dice que si hay algo en los que tenemos que gloriarnos como creyentes, es en la cruz de Cristo. Amén. Veo que esta vida, sobre todo esta época, Señor, creo que me hablaba ahí cuando estaba parada, que el hombre en estos días, si hay algo que se gloria, es en el saber. Estamos en los días que el saber ocupa el lugar. Y son como personas que dicen, yo sé, y el otro sabe más, y el otro sabe más, y el otro sabe más. Pero gloriémonos en la cruz de Cristo. Gloriémonos, dice la palabra, en que nuestros pecados han sido perdonados. Como yo hablaba con una hermana, no significa que no vayas a la universidad, no significa que no te gradúes porque es necesario para estos días. Pero seguite gloriando en el Cristo que te salvó, seguirte gloriando en la obra de Dios en tu vida. No te gloríes en vos mismo. Dice que algunos, Juan, si me quiere buscar Mateito, poco trabajo di, ¿no? Juan 7:18 dice que
el que hablaba de sí mismo, su propia gloria busca. Mira que hay gente que dice, no, que hablan de sí, no hablan de lo que Dios hace, hablan solamente de ellos solos, son un poco quizá egocéntricos. A ver, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Estas palabras fueron de Jesús. No hablemos de nosotros mismos, hablemos del Señor Jesús. Y hay un verso más que anoté, Juan 12, 42 y 43, porque miren lo que había sucedido, y estos príncipes, cuando habla de príncipe no habla de pueblo, sino de los que eran importantes ahí en aquellos días, le había acontecido esto. Juan 12, 42 y 43. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¡Ay, qué feo! No quisieron confesar al Señor porque querían que los siguieran alabando a ellos, querían seguir siendo considerados. Y el Señor se les apareció. Esto es lo tremendo de este pasaje. Amaron más la gloria de los hombres que la gloria del Señor. El Señor dice que un día va a venir y tenemos que hacer todo para la gloria. Dice, hagan todo para su gloria. Sea de palabra, sea de hecho. Dice, hagan todo lo que traiga gloria al Señor, en otras palabras. Cuando nosotros tenemos que tomar un trabajo, mire, mejor tomar un trabajo que sea menos remunerado, pero que sea algo que le dé la gloria al Señor. Y no tomar un trabajo que sea muy remunerado y que no vaya a traer gloria al Señor, por diferentes causas. Cada cual tiene que examinar su trabajo. Pero dice que todo lo que hagamos, ya sea de palabra, ya sea con nuestros hechos, ya sea aún en la casa del Señor, que sea todo, ¿para qué? Para traer la gloria del Señor. Porque así como estamos atrayendo de esa forma la gloria del Señor a nosotros mismos, un día ¿cómo viene el Señor? Viene en gloria. Dice que viene en una nube, viene una nube y se lo llevó. Y viene también en gloria. Vuelve en gloria a buscar a sus hijos. ¿Cuántos se quieren ir con él? Ahora yo le dejo esto. No me voy. No sé. Señora, sé. Dejo esto, pero me hace falta porque mi voz no es de las mejores. Pero yo me quiero ir con él. Si pudiera levantar los pies y decirle, Señor, acá estoy, no te olvides. Así que Dios me ayude a mí y a vos, querido hermano, a hacer cosas que atraigan la gloria de Dios. Amén. Y el Señor en su regreso no se va a olvidar ni de mí ni de vos. Dice, el Señor nos va a dar un cuerpo glorificado. Dice, según, si no me equivoco, dice espíritu glorificado. No importa si este cuerpo desapareció, porque obviamente desaparece. Es tremendo cómo se descompone el cuerpo apenas realmente el espíritu se va. Es tremendo, entra en un estado de descomposición en pocos minutos. A veces cuando hemos ido a los velatorios tuvieron que cerrar el cajón rápido. Usted no se quedó maravillado, yo a veces me quedo asombrada, creo que sería la palabra, ¿no? Me quedo asombrada de lo rápido. El Señor se llevó eso, desapareció del cuerpo y ya eso ya no sirve. Pero el Señor en su regreso, los que hemos creído en Él, tenemos esta confianza en esta palabra, que va a resucitarnos. Así que busquemos de la gloria a diario, la gloria que tenemos que darle. Había un velo y acá Corintios habla que el velo, usó Moisés un velo cuando bajó de la presencia del Señor, y hay un velo puesto sobre aquellos judíos que no quisieron creer. Y yo quería añadir, no solamente al judío, hay un velo puesto también sobre el pueblo gentil. Todo aquel que no cree dice que tiene un velo puesto, pero se cae ¿cuándo? En el momento de creer. Eso es lo bueno. Lo bueno es que podemos seguir orando, podemos seguir creyendo, mientras esa persona está viva. Mire, hermano, por más que usted la vea en re pecado, estamos viviendo días que yo ya tengo unos cuantos días, ¿no? No vamos a decir los días míos, pero tengo un hijo, saque la cuenta, tengo un hijo que cumple 37 la semana que viene, así que tengo unos cuantos, sí, dice Steffi, claro, vos también, sos igual que mi hijo.
Entonces, mi vida, se llevan meses. Sí, gloria a Dios. Pero yo recuerdo en estos días, yo tenía la edad de ella cuando asumimos el pastorado. Éramos jóvenes. Y ahora no tan jóvenes. Pero me voy de tema por ir con algo que no va. Señor, oremos, porque realmente la gente peca. Yo me quedé pensando eso, peca más que antes. Pero la gracia del Señor hace posible realmente restaurar. El Señor tiene restauración para todas las vidas. No es cantidad de pecado, sino que cuando se arrepienten, cuando le confiesan como el Señor les va a perdonar. Y ese velo se le va a quitar en el nombre de Jesús. Amén. Así que sigamos con esta expectativa. No seamos incrédulos, sino creyentes, sabiendo que Dios está haciendo la obra hasta el día de su regreso. No hasta ayer. Hasta el día que regrese el Señor va a haber esa promesa de restauración para todo aquel que cree. Entonces, ¿la ley cómo era? ¿Era buena o era mala? A ver qué dicen ustedes, esta es la pregunta. ¿No? ¿La ley era buena o era mala? Le contesto yo. Era buena. Era buena. Teológicamente era buena. ¿Por qué? Dicen que está comprobado que lo malo era el corazón humano. Porque lo tenemos que... quizás yo traje un ejemplo de estos días, tonto, pero quizás sirva, no sé, a mí me sirve pensar en esto. Es como el semáforo, ¿no? Nos pusieron, yo voy al lado, todavía no aprendí, voy al lado, ¿no? Pusieron el semáforo, entonces si la calle dice 60, hay que ir máximo 60, no podés ir a 120, ¿no? Hay una ley, entonces ¿que está mala la ley o está malo el que conduce? Que dice, no, yo tengo ganas de ir más rápido, total mi autito, da. Y aprieta el pedal, ¿no es cierto? No, mi marido maneja bien, por eso no tiene multa. Hoy en día hay un sistema de multas. Hay un sistema de multas que mamita querida. Pero bueno, la ley es buena. Lo que somos humanos somos nosotros los seres humanos que, ¿qué hacemos? No respetamos las leyes. Con las leyes del Señor dice que pasó lo mismo. No es que el sistema antiguo de ley fue malo, sino que era bueno y que Dios tiene que transformar nuestros corazones. Ese pacto era un pacto que desaparecía como desapareció la gloria del rostro de Moisés, ¿no es cierto? Y vino un nuevo pacto, el cual dice que tuvo un aumento de gloria. Y veamos la historia de la iglesia, cómo fue aumentando realmente la gloria. La gente se siguió convirtiendo y nosotros hemos llegado a estos días que si bien la gente más o menos y nosotros vemos campañas que no nos las olvidamos. ¿Quién no se va a olvidar de las campañas evangelísticas que hemos vivido en estos años? Donde hemos visto realmente descender la gloria del Señor, donde hemos podido palpar el amor derramado sobre los seres humanos, donde hemos visto por sobre todo, además de las sanidades, de las liberaciones, realmente los corazones arrepentirse y volverse al Señor. Amén. Así que la gloria es realmente más que abundante. La ley dice que tiene que ser la ley del Señor. Esta palabra, se le dice ley, la ley del Señor tiene que ser nuestro deleite. Aunque cueste a veces, bueno, tiene que ser nuestro deleite. Tenemos que realmente estar felices de estos mandamientos que el Señor nos ha dado, dice allí, y hacerlo con ganas, no quejándonos, no diciendo lo hago por obligación. ¿Y por qué no lo hiciste? No me deja el pastor, dijo alguien. Y nació la iglesia, y yo digo, yo me callo, a veces salto, ustedes saben que yo a veces salto. A veces no salto, yo me quedo pensando, nació antes que yo en el Señor. Y todavía sigue diciendo, el pastor no me deja. Hermano, tenemos que crecer, tenemos que crecer en el Señor. No es que el pastor no te deja. Hay una palabra de Dios, la cual la tenemos que amar y realmente cumplirse. El Señor dijo, no está bien, no está bien. El Señor dijo, no matarás, lo tuvo que decir porque Caín mató a su hermano Abel. Entonces se lo tuvo que poner allí en la ley. ¿Por qué apareció el decálogo después de tantos años? Porque estaban haciendo los hombres lo que querían. Entonces el Señor dijo, bueno chicos, de ahora en más, por favor, esto está bien, esto está mal, ¿sí? Y lo mismo pasa en nuestros días. Entonces, amemos la palabra del Señor. Y el verso último, este verso que me gustó mucho, realmente me dejó impactada, el verso 18. ¿Quieres ponerlo, por favor, Mateo?
Dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Mirando a cara descubierta, así como Moisés se tuvo que descubrir la cara cuando se acercaba al Señor, nosotros también, dice la palabra, estamos mirando a cara descubierta. Pero ¿qué es lo que tenemos que mirar? El Señor nos mira en su omnisciencia, pero tenemos que mirar esto. Eso es lo que quiere decir el pasaje. Miremos cada día esta palabra, porque esta palabra es la que nos transforma. Esta palabra es la que nos hace nueva criatura. Esta palabra es la que nos libera. Esta palabra es la que de gloria en gloria, día a día, nos va a transformar a la imagen del Señor. Porque sabe que ese es el gran desafío, que la palabra dice que nosotros tenemos que ser cambiados cada vez más a la imagen de ¿quién? ¿Del mejor predicador? No. ¿Del mejor siervo conocido? No. Yo tengo uno mejor porque es el que realmente confesé a Cristo, pero ni siquiera Él, sino a la imagen de ¿quién? A la imagen del Señor. ¿Por medio de qué? Del Espíritu Santo. ¿Qué te parece?